dinero, presión creativa, competencia, promocionarse en redes sociales, sentirse perdido. ¿Te suena? Sí, amigo. Ser artista hoy en día es una... Hola, ¿qué tal? Soy Topo, artista. El proyecto Take de Topo es principal. Y nada, si no la conocéis, aquí te dejo el vídeo donde explico un poco más a fondo en qué consiste, el porqué que me llevó a hacerlo, aunque te iré contando más por aquí y nos iremos conociendo. Si quieres empezar con un contexto más claro, ahí lo tienes. Así que nada, muchas gracias por estar aquí viéndome y vamos al lío. En este vídeo quiero hablar sobre algo que muchos artistas enfrentan, es prácticamente nuestro día a día, menos los que, bueno, incluso los que están ya en el top. Es la dificultad de vivir del arte. Incluso para los que lo hacen, a veces muchos de estos problemas aparecen. Mucha gente piensa que el arte es un camino fácil, que vas a ser rico, famoso, que estás haciendo lo que te gusta y que siempre es todo bonito. Pero la verdad es que no siempre es así. Yo hablo desde mi experiencia. Y vivir del arte para mí ha sido un camino, bueno, está siendo un camino duro, ya que a veces se complica y paso momentos malos, como por ejemplo ahora mismo estoy pasando un momento duro y es por lo que estoy aquí, para compartirlo con todos vosotros. Vengo aquí a contaros la realidad y todo lo que hay detrás de ser artista, por lo menos en mi experiencia, que no todo es tan bonito como la gente de fuera se cree. Bueno, entonces voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia o mi camino hasta el día de hoy, donde estoy. Yo empecé estudiando marketing, me pasaba el día dibujando, por lo que decidí meterme a estudiar artes, que era lo que realmente me gustaba, que yo pensaba que me gustaba. A veces me lo pregunto. Estudié las dos carreras a la vez y antes de acabar ambas decidí que quería vivir de mi arte y ser libre, trabajar para mí mismo, a mi manera, por mi camino, aunque sabía que no iba a ser fácil y que ese camino iba a requerir un esfuerzo mayor y no iba a ser tan bonito como parecía, pero era lo que yo quería. A día de hoy es lo que sigo queriendo y es por lo que sigo luchando. Tuve suerte de que antes de acabar la carrera encontré trabajo como freelance de ilustrador y eso me permitió el poder ir avanzando de una manera más cómoda, entre comillas. Pude empezar a vivir del arte gracias a ese trabajo. ¿Qué pasa? Desafíos financieros. Los desafíos financieros en el arte están el día a día, ya que no es un trabajo estable. Puedes tener un mes que vendes muchos cuadros, o que te salen muchos murales, o que te llegan muchos clientes pidiéndote ilustraciones o diseños, pero de repente al mes siguiente no vendes un cuadro, no te sale ningún mural, no te sale ningún cliente. Entonces es difícil lidiar con eso, hacer malabares para saber cómo gestionar estos problemas financieros o estas responsabilidades financieras. El no tener un sueldo estable o no tener un trabajo estable no es fácil de llevar, ya que a diferencia de otros trabajos que sí lo son, los ingresos de un artista no son regulares y dependen de muchas variables, la demanda del mercado, las tendencias del momento, que encaje tu estilo con lo que se lleva ahora. Es complicado a veces para planificar a largo plazo y pensar en un poco más allá del día a día. A veces cuesta. Además, no es solo los ingresos, también hay muchos gastos asociados al arte, como es el material, el local, en caso de que tengas un local en el que trabajar, todo el software digital, en caso de que lo tengas que utilizar. Entonces no es solo pinto o dibujo y vendo. Hay que hacer frente también a estas cosas que la gente muchas veces no lo valora y es como, tú dibujas, qué bien, hazme esto, tal. Y se piensa que es darle un botón y ya está. Más luego también, claro, todo el gasto de, bueno, no todo, hay gente que es autodidacta, pero hay otra gente que se forma, hace máster o lo que sea, y eso también es un gasto que es importante. Para llegar al nivel que tenéis, para ser profesional, has invertido tiempo y dinero en formarte para hacer lo mejor posible. Eso la gente no lo valora. Y es una mierda, porque es nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra dedicación. Sobre todo al principio, que no tienes una cartera de clientes o no tienes todavía un portfolio fuerte, es aún más complicado. Pero no es imposible, créeme, siempre hay un camino, solamente tienes que encontrar el tuyo, cada uno tiene el suyo y lo puedes hacer. Puedes hacerlo. En mi caso, yo lo hice sin saber dibujar. O sea, yo era el peor de la clase, no sabía dibujar más que... Bueno, ni siquiera el top lo dibujaba bien. Mis amigos lo dibujaban mejor que yo. Pero bueno, yo encontré mi camino y en ello estoy. Tuve suerte de encontrar ese cliente muy pronto que me permitió desarrollarme. Pero bueno, cada uno puede encontrar el camino, cada uno puede encontrar ese primer cliente que
que le ayuda a despegar, y poco a poco iréis creciendo, iréis aprendiendo, iréis haciendo las cosas mejor, os irán saliendo más clientes, iréis vosotros también aprendiendo cómo encontrar más clientes, qué demanda el mercado, qué quiero hacer, otras posibles vías, como por ejemplo yo el tatuaje lo vi como vía posible también de trabajo, que al final seguía siendo arte, seguía siendo dibujar, pintar de otra manera, que encima ahora estaba muy demandado, había mucho trabajo, entonces me metí a ello. A día de hoy es una de las herramientas que estoy utilizando para generar ingresos. Solamente el consejo que os puedo dar es: acepta que es difícil, pero no imposible. Solamente échale horas para mejorar, aprender, échale morro. Yo, el cliente que os he comentado, fui yo el que fui detrás de ellos, conseguí un contacto preguntando, bueno, pero eso. Sé tú el que va por ello, trabaja mucho, esfuérzate mucho, practica y sé pesado. Y búscate el camino, que lo encontrarás. Si no es uno, es otro. Si no sale una vez, pues aprendes por qué no salió y vas a por la siguiente, y así poco a poco y saldrá. Habrá veces que tengas que buscarte hasta que puedas ir generando ingresos suficientes de tu arte, de tu movida. Tendrás que buscarte algo extra para gestionar ambas, pero llegará un momento en el que digas: banco todo a mi arte porque creo que lo puedo hacer, y lo harás. Estoy seguro de que encontrarás ese camino. No es fácil, pero bueno, estamos todos contigo. Toda la comunidad de artistas estamos juntos y tiramos todos a una, luchamos todos por lo mismo, así que cree en ti sobre todo y en lo que haces, y no desistas. Descansa si lo necesitas, tómate tus momentos para pensar. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un momento duro y estoy bajando un poco el ritmo porque lo necesito, pero hay que volver con toda la mochila de aprendizaje que estoy llenando para poder crear, no mejor ni peor, quizás de una manera distinta, quizás de la misma manera, pero seguir creando, utilizando estas experiencias, avanzando en la vida, en el arte y lo que es el camino, así que a por ello. Luego está el problema de la presión creativa, bailado todo lo que decimos, de tener que hacer las obras que le va a gustar a la gente, tener que estar siempre creando algo nuevo, que esto, las redes sociales están creando esta ansiedad de tener que estar creando nuevo. Contenido, más. Y no es así, el arte no es así, el arte habrá semanas que puedas crear una obra o un dibujo cada día y es increíble, pero habrá semanas en las que no te sale, o estás más despistado, o tienes algún problema personal por lo que no te sale crear, no pasa nada. O estás haciendo una obra mayor que te requiere un mayor tiempo, no pasa nada, es normal. Pero estas redes sociales nos crean esta presión. A mí, de hecho, el Instagram me tiene quemado, no me gusta. Esto es un problema también con el que tenemos que lidiar a día de hoy. Hay mucha competencia y eso también nos genera más presión al tener que estar creando y ser los primeros, los que más. Pero no es así, es agotador y es que te puede llevar incluso a lo contrario que quieres. Esta presión y esta ansiedad de tener que crear. Contenido, más. El algoritmo me va a penalizar. Al final lo que genera es el caso contrario. En vez de ayudarte a crear y poder ser constante, te genera una presión y una falta de inspiración que te lleva a no crear, y al final pasa lo que más miedo te da. Entonces, Instagram está muy bien para promocionarte, es una herramienta de trabajo muy potente, hacer contactos, vender, conseguir trabajos o conseguir proyectos, pero ya está, utilízala a tu manera, no caigas en su trampa, porque no nos hace ningún bien a los artistas. Quizás a otro nicho, a otra gente, a otros creadores de contenido, que quizás es beneficioso esta manera de funcionar. Pero para nosotros no, nosotros necesitamos un proceso, hacerlo, cada uno lo hace a su manera, no podemos estar a las riendas de lo que dicta Instagram y su algoritmo de ¡chocolate! Que no es para nosotros. Es por ello por lo que me quiero dar el salto a YouTube, por eso por lo que estoy aquí con vosotros, y quiero intentar crear más aquí, porque me parece mucho más sano y mucho más adaptado a nuestro campo del arte y lo que hacemos. Así que, por favor, quédate aquí conmigo. Dale a suscribir, no sé dónde está, creo que está por aquí. Porque voy a ir poniendo más vídeos en este canal, quiero dar el salto. Seguiré en Instagram, obviamente, pero me quiero centrar en hacer más cosas en YouTube, que lo veo mucho más sano, más agradecido, mucho más acorde con lo que hacemos. La competencia. Sí, a día de hoy hay competencia para aburrir. No solo en el arte, en todos los campos, cada vez hay más gente, cada vez las cosas se hacen mejor porque se especializa más en algo concreto, entonces hay mucha competencia. Encima ahora las redes sociales, que facilitan el poder acceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo, generan una mayor competencia. Entonces vas a encontrar más artistas aplicando la misma galería que tú, estás aplicando el mismo evento que tú, un mayor número de artistas en todo, artistas o
lo que quieras. Entonces, bueno, no te rindas, que esto no te suponga un freno, porque es lo que hay, les pasa a todos. Lo único que tenemos es aceptarlo y buscar la manera de diferenciarte de cara a esta gente. Un consejo importante, a mí me cuesta y es algo en lo que intento trabajar cada día. No te compares, porque cada uno hace lo suyo. En el arte no hay nada mejor o peor, es solo cuestión de gustos. Así que no te compares, céntrate en lo tuyo. Sí que inspírate, puedes ver las obras de los demás artistas, inspirarte, coger ideas, de eso todo lo que quieras, pero no te compares, en el mal sentido, porque eso también creo que es algo que las redes sociales nos han impuesto, esto de compararse con los demás, quién tiene más seguidores, por qué hace este que no hago yo, este lo hace mejor, este tiene más me gustas, y al final nos acabamos comparando y nos hace daño, no nos hace ningún bien, entonces no te compares. La autopromoción. A día de hoy no vale solo con ser artista, también tienes que ser experto en marketing. No vale con dibujar bien, no vale solo con pintar cuadros preciosos, no vale con hacer mucho, no vale con hacer algo súper nuevo. Si no lo sabes mover, si no lo sabes vender, no llega a nadie. A ver, no hay que ser experto, pero hay que saber un poco, hay que tener un poco de idea de cómo funciona el mercado, cómo moverte, y es difícil, porque al final genera una mayor presión, tienes que adquirir unos conocimientos extras que quizás antiguamente no hacía falta, pero a día de hoy sí. Es una putada. Porque a día de hoy es casi más importante saber vender que pintar bien. Entiéndeme, no hay quien pinta bien, quien pinta mal, pero Warhol lo decía, ¿no? El arte de los negocios es el paso que sigue al arte. Para hacer dinero es un arte. Trabajar es un arte. Lo pone un negocio son la mejor de las artes. Y bueno, en conclusión, gracias por estar aquí escuchando mi discurso. Es todo lo que he hablado desde mi experiencia, desde la manera en que yo pienso, desde cómo yo he vivido las cosas, desde el camino que me ha llevado hasta aquí, tras vivir también en diferentes países. Yo he estado viajando, sigo viajando por el mundo gracias a mi arte, no de la manera que os pensáis, no viajo de lujo, a veces lo paso mal, el tema financiero se complica, te sientes solo, porque también es un punto, el ser artista a veces es una profesión, a veces solitaria, estás en casa o en tu estudio o donde trabajes, tú solo con tus pinturas, y a veces eso se hace difícil, sobre todo cuando estás lejos de casa, pero es bonito a la vez, ¿no? Entonces todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo he viajado, he vivido en Australia, en Canadá, estoy viajando por otras partes del mundo. A día de hoy he vuelto a Australia una temporada. Bueno, aquí os dejo un par de vídeos, short blogs que he ido haciendo en Australia. Iré poniendo más para todos los que queréis saber de cómo es vivir del arte aquí. Y bueno, en conclusión, es complicado. Vivir del arte es complicado, pero a la vez es bonito, porque tienes esa libertad de, pues eso, viajar, ser tu propio jefe, ponerte tus horarios, trabajar donde quieras y estás haciendo lo que te gusta. Es bonito y merece la pena luchar por ello. Ya os digo que a veces no es fácil, sobre todo a día de hoy, pero yo creo que a pesar de estas dificultades, si tú tienes claro qué es lo que te gusta, quieres vivir haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, vea por ello. No escuches, porque este problema de que hay mucha gente que piqui, el arte no es un trabajo, que no vas a vivir del arte, todo lo hemos escuchado y es verdad que es complicado, pero se puede. Y más a día de hoy, que las redes sociales tienen estos problemas que hemos hablado, que tienen beneficios. Alguno de esos beneficios es que nos brindan más oportunidades para vivir del arte, ya sea de una manera u otra. Hay más opciones, se abre un abanico más de opciones que quizás antiguamente no había. Entonces, vea por ello, créetelo, busca tu camino. Si no es uno, será otro. Si fallas, reacte y vuelve a buscarlo, porque se puede. Si crees en ti de verdad y trabajas, que si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos. Espero haberos ayudado de alguna manera, por lo menos el compartir esto con vosotros a mí me ayuda. Y nada, dejadme en los comentarios si queréis alguna pregunta o si queréis que hable de algo más en concreto. Así que nada, muchas gracias, un abrazo a todos, vamos a por ello. Estamos contigo, artista. Peace.